y damos gracias a Dios por ese tiempo más que nos da de poder compartir la palabra de Dios el día de hoy. Em, Vamos a abordar un tema muy, muy importante que viene en el libro de Mateo, capítulo 25, del versículo 14 al 30. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Si usted en su casa ahí tiene su Biblia, tómela, su celular, tómelo para que vayamos leyendo juntos esta palabra. Ese tema es titulado Sé un buen siervo. Porque la parábola que vamos a leer una parábola, la parábola de los talentos. Vamos a estudiar un poco sobre esta parábola. Pero antes vamos a hacer esta oración, vamos a pedirle a Dios que tome el control en este tiempo, que tome el control en este día y que sea Él hablando a nuestras vidas. Pues esta parábola es una parábola que dijo Jesús en su momento. Amado Dios, en esta hora te damos gracias, Señor, por ese tiempo, por esta palabra, Señor, que tú traes a nuestra vida, Señor, porque tú nos enseñas de muchas maneras y una de las maneras en las que tú nos sigues enseñando, enseñaste en tiempos pasados y nos sigues enseñando hoy en día es a través de las parábolas, de comparaciones, Señor, que tú hiciste de la tierra con el cielo a través de esta parábola, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres tan sabio, Señor, y tú nos enseñas de muchas maneras para que nosotros podamos entender tu palabra y entender cuáles son los propósitos que tú quieres en nuestra vida, qué es lo que quieres que nosotros hagamos y de qué manera quieres que nosotros te sirvamos, Señor. Te damos gracias porque a través de tu palabra podemos encontrar la guianza, podemos encontrar el consuelo, podemos encontrar, Señor, la manera correcta en la que nosotros te podemos seguir, te podemos servir y podemos buscar tu rostro, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, sé un buen siervo. Esta es la parábola del día de hoy. Yo leía al estar estudiando esta parábola una historia que se dio hace muchos años también, este, de una guerra, la guerra de Crimea. Cuando llegaron los soldados de la guerra de Crimea, dice que llegaron todos destrozados de su cuerpo de la guerra y algunos llegaron sin brazos, vendados, sin piernas. Y cuando los recibió la reina, se celebró un acto en honor a estos hombres en Londres y cuando la reina Victoria los recibe y los ve a todos los hombres mutilados por la guerra, les dice unas palabras parecidas a las que utilizó en esta parábola y dice, buen siervo fiel. Esas son las palabras que utiliza la reina Victoria para reconocer el trabajo que hicieron. Sin embargo, hubo un hombre que la reina se acercó directamente a él cuando lo vio, un hombre que venía sin piernas, sin brazos, de venir de la guerra, y reconoció que ese hombre dio más que todos los hombres, aunque todos los hombres hicieron su esfuerzo, ese hombre dejó más en batalla. Entonces la reina se acercó a él, le puso una medalla y le dio un beso y reconoció con esas palabras también, diciéndole, buen siervo, fiel. Y esta parábola también trata de lo mismo, trata de los talentos, de un hombre que otorga talentos a sus siervos y le entrega bienes para poder recibir después la recompensa que él tenía para ellos. Y vamos a irnos a las escrituras en Mateo 25:14. Y dice así la palabra de Dios, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
sí, los talentos en esta escritura no representa lo que es un talento tal vez literal hoy en día para nosotros, como que tengamos un talento para cantar, un talento para cocinar, un talento para hacer algo, para hablar en público, etcétera, ¿no? Los talentos en este momento se refería a dinero, a dracmas, a dinero que entregó a sus siervos para que ellos administraran. Entonces, a cada uno les entregó conforme a su capacidad. Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros y conforme a esa capacidad, Él nos da también. Y dice, así dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola es una comparación, inicia en el capítulo 14 diciendo, el reino de los cielos es como un hombre que yendo, y entonces comienza con esta comparación. El reino de los cielos es parecido a lo que esta parábola nos da a entender. Y aquí podemos rescatar 3 cosas muy importantes que las quiero centrar en estas palabras que hizo el amo, que hizo este hombre, este señor, que es comparado a lo que es nuestro Señor Jesucristo o a lo que en aquellos días estas palabras nos van a ser dichas cuando estemos en el tribunal, cuando estemos ante la presencia de Dios y el Señor nos pregunte, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Entonces, de la misma manera, este amo, este Señor, dice a sus siervos, les entrega talentos, les entrega dinero para que ellos trabajen y ellos entreguen y rindan cuentas de ese trabajo. Entonces, hay algo que en las palabras del Señor, eh, pues yo pude rescatar 3 puntos. El primero es cuando le dice, bien, buen siervo fiel. Nosotros, en primer lugar, tenemos que preocuparnos por agradar a Dios, más que por agradar a los hombres, más que por agradar a las personas. Nuestra preocupación debe ser agradar a Dios. Esa es nuestra preocupación para que nosotros seamos buenos siervos delante de Dios. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Hay una palabra en la Biblia que habla precisamente de que todo lo que hagamos, nosotros lo tenemos que hacer como para el Señor,
como para Dios y no para los hombres. Aún aunque estemos sirviendo a los hombres, aunque estemos en un trabajo normal como cualquier otra persona, no necesariamente en la iglesia, aunque estemos en el trabajo o en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo como para el Señor y no para los hombres, como para Dios y no para los hombres, con la intención de agradar a Dios y no a los hombres. Y esa tiene que ser nuestra preocupación, que nosotros agrademos a nuestro Señor Jesucristo más allá de agradar a los hombres. Qué bonito es también que las personas se sientan agradecidas y poder hacer algo por las personas que nos rodean, pero lo más importante es agradar a Dios. Esa tiene que ser nuestra preocupación y que el Señor nos diga, bien, buen siervo. El escuchar un elogio es algo muy hermoso, es algo que nos gusta a todas las personas, que reconozcan, porque a veces tal vez nosotros no sabemos si estamos haciendo las cosas bien, lo hice, le habrá agradado, le habrá gustado, y no es malo recibir elogios es algo bonito y nos gusta a todos los seres humanos, a los niños, les encanta y cuando nosotros estamos con niños muy pequeños, comúnmente hacen, lo hice bien, así está bien. Bueno, yo que soy maestra, ¿verdad? Y trato con niños constantemente, maestra, así está bien, sí, y les gusta recibir elogios, y eso es algo común en el ser humano, pero el recibir elogios de Dios, el que Dios nos diga, bien, buen siervo, eso es lo más maravilloso que nosotros podemos esperar, podemos recibir, podemos hacer para agradar a Dios. Y bueno, el segundo punto es que la prioridad debe ser la fidelidad. Esa debe ser nuestra, nuestra prioridad como cristianos, como hijos de Dios. Nuestra prioridad tiene que ser la fidelidad, que nosotros seamos fieles, que nosotros nos preocupemos por ser fieles a Dios, sin importar para quién trabajemos, sin importar qué es lo que hagamos, cuál es el talento que nos haya sido entregado. Nosotros tenemos que ser fieles y no menospreciar lo que Dios nos dio. Aquí este hombre, este hombre que recibió un talento, no respondió a lo que Dios le dio. Hubo un hombre que recibió 5 talentos, que recibió más, sin embargo se arriesgó y trabajó y buscó ser fiel. Y el hombre que recibió solo un talento se preocupó más por lo que pudiera pensar el amo. Es que mi amo, y lo dicen las palabras, conozco que eres un hombre duro, que siembras donde no cosechas, perdón, que cosechas donde no siembras. Y entonces él empezó a preocuparse más por esto, dejó que pensamientos entraran en su vida, en su corazón, y muchas veces nosotros así somos. A veces tenemos miedo, a veces dejamos que el miedo inunde nuestra vida, nuestros pensamientos y a veces pensamos y es que qué tal si me va mal, y es que qué tal y no resulta como yo quiero, y entonces dejamos que esos pensamientos invadan nuestra vida, invadan nuestros pensamientos, nuestro corazón, de tal manera que preferimos esconder lo que Dios nos da o mantenerlo así. Es que qué tal y lo pierdo, o en alguna inversión, o en algún negocio, a veces no confiamos en Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, a confiar que es Dios quien nos da la recompensa y es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Y lo que Él nos entregó a nosotros, si nosotros nos atrevemos a usarlo, Dios lo va a aumentar, Dios lo va a perfeccionar y nos va a ser entregado más, a diferencia de que si no usamos lo que tenemos, nos será quitado y le será entregado al que tiene más, como dice esta parábola. Entonces, esa es nuestra prioridad. En el libro de Juan habla de un hombre, que en tercera de Juan habla de un hombre que hacía cosas, pero que su prioridad siempre fue el reconocerse a sí mismo.
el reconocer lo que él hacía. Y entonces cuando nosotros nos desviamos, nuestra prioridad es agradar a Dios y nuestra prioridad tiene que ser fieles a Dios, no a los hombres, no el ser reconocidos o el que yo haga las cosas por, porque yo crea que si yo no las hago, nadie más las va a hacer, o si yo no las hago, nadie las va a hacer tan bien como yo. A veces vienen esos pensamientos, esas ideas a nuestra vida, a nuestro corazón, y a veces pensamos de esa manera, pensamos que pues Dios me entregó esto y lo tengo que usar, ¿no? Pero nos desviamos y no estamos agradando a Dios, no somos fieles a Dios. Entonces, esa tiene que ser nuestra prioridad a Dios. Primero, nuestra preocupación, agradar a Dios. Y la segunda prioridad es la fidelidad a Dios. El tercer punto que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que entender, es que nuestra meta no es como este siervo, nuestra meta no es hacer más, sino la fidelidad. Si nosotros leemos detalladamente estos versículos, vemos cómo este amo a los dos hombres les habló de la misma manera. Al que tuvo 5 talentos y entregó el doble, o sea, 10, le dijo, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y no porque haya hecho poco, sino porque la riqueza de este amo era inmensa, era enorme, así como la riqueza de nuestro Señor Jesús, así como la riqueza que hay en los cielos, porque esta parábola es comparada con el reino de los cielos. Por eso es que dice en lo poco, no porque hayan hecho poco, porque menosprecie este Señor lo que hayan hecho, pero la meta no es hacer mucho más de lo que Dios nos entrega, ¿sí? Sino que es entregar, que nosotros seamos fieles y que nosotros podamos entregar cuentas de lo que Dios nos da. Y la misma palabra utilizó para ese hombre que le entregó 2 talentos y entregó 4 talentos. En lo poco has sido fiel, bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y fueron las mismas palabras. ¿Por qué usa estas mismas palabras con los dos hombres si uno le entregó 5 más y el otro solo 2? Porque fue conforme a los talentos que le fue entregado. Dios conoce nuestras capacidades, conoce lo que nosotros podemos llegar a hacer y Él nos da conforme a nuestras capacidades. Y de la misma manera nosotros tenemos que responderle a Dios. La fidelidad expresada en nuestras vidas tiene efectos en la vida de las personas que nos rodean. Cuando nosotros somos fieles a Dios y demostramos esa fidelidad a Dios, hay efectos con nuestras amistades, hay efectos en los lugares donde andamos. Leí una anécdota de un hombre que iba en en un autobús. em, Creo que era un tren, no recuerdo muy bien la anécdota, pero es en ese lugar en donde ellos duermen mientras viajan, ¿no? Y este hombre tomó su Biblia antes de acostarse, la leyó y todas las personas se le quedaron viendo. Y él como si nada, leyó su Biblia, terminó de leerla, la cerró, la guardó, se hincó para orar, hizo una oración y se acostó a dormir. Los demás hombres quedaron como impactados, ¿no? Por lo que estaba haciendo este hombre, porque no es común que una persona haga eso a la luz de las demás personas. Pero aquí hubo algo muy importante que demostró este hombre, que fue la fidelidad a Dios. En cualquier lugar en donde nos encontremos, si en nuestra casa nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia y a orar antes de dormir, o a orar en cualquier momento de nuestras vidas, nosotros lo podemos hacer en cualquier lugar en donde nos encontremos. Y eso demuestra que nosotros somos fieles a Dios. Entonces, dice un hombre que más adelante fue impactado por este acto, de tal manera que su vida también fue cambiado. Estos hombres hablaron y dijeron, yo también
leía la Biblia, yo también oraba y me alejé de Dios, y este hombre me llevó a querer hacerlo de nuevo. Entonces, la vida de un hombre logra impactar la vida de las demás personas. Cuando nosotros estamos en un restaurante, y si nosotros estamos acostumbrados a orar, nosotros tenemos que ser fieles a Dios en cualquier lugar donde nos encontremos, a ser agradecidos con Dios. Ahí donde te encuentres, ahí también inclina tu rostro y ora por tus alimentos, que no te importe que las demás personas te estén viendo. Ese acto de fidelidad a Dios puede impactar la vida de las demás personas, pero sobre todo ten en cuenta que tu prioridad tiene que ser agradar a Dios y ser fiel a Dios. Y de ahí vamos a impactar a las demás personas. Entonces, la fidelidad a Dios tiene impacto en la vida de las otras personas. Hay muchas formas en las que nosotros podemos impactar a las personas que nos rodean siendo fieles. También escuchaba de un hombre que era un hombre trabajador y él era cristiano y no trabajaba los domingos, porque él los domingos iba a la iglesia. Entonces, su amo le dijo, el domingo tienes que venir porque va a llegar una carga muy pesada y necesitamos muchos obreros para poder descargar este camión. Y entonces tienes que venir. Y este hombre le dijo, pero es que señor, usted sabe que yo los domingos no trabajo, yo no puedo trabajar. Dice, bueno, pues si no vas a trabajar, vas a recoger tu sueldo, vas a recoger tu pago y tu liquidación. Y entonces este hombre pues fue y recogió su liquidación y fue hasta ahí, ¿no? Entonces, este hombre demostró que su fidelidad, su convicción va más allá de lo que, de lo que en la tierra pudiera recibir. Y pasado el tiempo, este amo se encuentra con una persona y dice, oye, es que necesito una persona que administre la caja en mi negocio, ¿tú no podrías recomendarme a alguien? Y este hombre se acordó de esta persona que despidió y dice, sí, conozco una persona, así, así fue mi trabajador y tiene muy buenos antecedentes y yo te lo puedo recomendar. Y dice, pero ¿por qué lo despediste? Bueno, ¿por qué ya no trabaja contigo? Dice, yo lo despedí. Dice, pero me estás recomendando a alguien que despediste. Y entonces dice, sí, pero te estoy recomendando a alguien que fue fiel a su convicción, que fue fiel y que difícilmente su convicción va a ser movida. Y este hombre tiene las características para trabajar de cajero porque difícilmente va a tomar algo que no es suyo. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que la fidelidad sí impacta a las personas y también nosotros tenemos recompensa cuando somos fieles. Podemos ser reconocidos primeramente, lo más importante, por Dios, pero también por las personas. Las personas también reconocen cuando nosotros somos fieles o cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Yo a esto no le entro, yo no hago esto, yo no practico estas cosas. Las personas reconocen, porque para ellos es difícil hacerlo, pero para nosotros tenemos la confianza en Dios y tenemos la confianza que de Dios viene la recompensa. Y yo creo que todos nosotros queremos algún día estar delante del Señor y que nos diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y no queremos que nos digan como este siervo inútil, porque así le dicen estas palabras en el último versículo, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para la obra del Señor, sirve a Dios como un buen siervo, no escondas tus talentos, no tengas miedo de hablar en público, de servir a Dios, de hablarle a otra persona de Cristo. Cuando nosotros nos atrevemos a dar un paso, cuando nos atrevemos a hacer algo, Dios va a bendecirnos. Pero si nosotros no damos ese paso, Dios no va a bendecirlo.
esos pasos que tengas que dar. Tú conoces los talentos que Dios te dio, tú conoces todo lo que Dios entregó en tus manos. Y hay muchas formas que nosotros podemos servir y agradar a Dios con nuestros recursos, un instrumento, tócalo para el Señor. Si tú puedes hacer, y si no, y si dices, es que yo no sé qué hacer, siempre hay algo, pero si tú no sabes, Dios te puede dar los talentos para poder desarrollar y hacer cualquier cosa, porque Dios nos dio inteligencia, sabiduría y nos entregó completamente así como somos capaces, con manos, con pies, con sabiduría, completamente capaces para servir en el reino de Dios y para servir a Dios. Hoy yo te invito a que tú analices tu vida y digas, Señor, todo lo que tú me has entregado, ¿qué estoy haciendo con ello? Y tomes un alto en tu vida y digas, Señor, yo te quiero servir con lo que yo tengo, yo te quiero servir. Yo te invito a que tú analices esto en tu vida y sirvas al Señor eh, con lo que Él te ha entregado, porque Él te va a pedir cuentas en algún día. Y bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, esta palabra eh, llegue a tu corazón y haga un efecto de tal manera que transforme tu vida. Bendecimos a las hermanas que nos han estado siguiendo, hay varias hermanas que nos están viendo. Enviamos saludos a Lilia, mi suegra, Dios la bendiga, que nos está viendo en estos momentos, y también a nuestra hermana Agustina, que nos da los buenos días. Dios les bendiga también grande y poderosamente.